Ser podcast. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई ओते को सी नी सी मैं तुई ते बह गया Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días y calurosos. Bueno, has visitado ya todas las iglesias de Francia y Alemania que necesitabas visitar para encontrar, no la salvación, pero por lo menos... No, encontré la iglesia en la que se hizo ateo mi tío bisabuelo Edmond. Afortunadamente estaba cerrada, por si acaso funciona al revés conmigo. Y ten cuidado, es el superpoder de la iglesia. No encontré tumbas, pero encontré muchísimas pistas y el libro que estoy con el libro de mi madre, que yo pensaba que este era un libro posterior, no, este libro pertenece al mismo. ¿Pero volverás a ese recorrido? ¿Lo das sí, por cerrado? quiero volver en septiembre a París, a ver si consigo que Bru venga, porque no coja ninguna enfermedad, porque habíamos quedado en París, y quiero ir a Luxemburgo desde la Gare de l'Est, que era la estación que utilizaban ellos para ir de Luxemburgo a París. Bueno, contento de estar de vuelta en Madrid, con esta temperatura fantástica que hace en la calle. Con el alcalde, con una ciudad sin bicicletas, llena de coches. Ahora aquí en una plaza que hay aquí al lado, que no sé cómo se llama, las Descalzas me parece, han rodeado los árboles de un producto que es como el del tenis, que no filtra y da calor, con lo cual, no sé, ¿aquí hay alguien pensando en este ayuntamiento? O... Bueno, no empecemos así el regreso. Venga, no, es que estamos en guerra. Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina. Vamos a hablar de lo que puede conseguir una fotografía. En junio del 72 hay dos elementos en esta conversación. En junio del 72 una fotografía hizo historia, es la fotografía de esa niña desnuda, abrasada por el napalm, con los brazos extendidos, gritando de dolor, que huía de las explosiones ocasionadas por un bombardeo estadounidense durante la guerra de Vietnam. Es una foto tomada por un fotógrafo, el nombre es Nick At, que trabajaba en AP, en la agencia AP. Esta mujer ha publicado hace poco un ensayo en el New York Times en el que cuenta cómo ella ha tenido que hacer frente a esa fotografía a lo largo de su vida. Y durante mucho tiempo odiaba la fotografía por muchas razones. Y sin embargo, al final, ahora que tiene 50 y muchos años, entiende el valor de esa fotografía y lo que significó para acabar con la guerra de Vietnam. Es que claro, para el protagonista es difícil entender que esa fotografía pone en el mapa el horror del napalm que está utilizando Estados Unidos. No es lo mismo decir que se está lanzando napalm de una forma, en un titular, es algo que nos queda lejano, pero ver a una niña quemada por delante y por detrás, con la piel en tiras, eso es otra cosa. Hay muchas fotos icónicas que ponen los conflictos en el mapa, y son fotos duras, y son fotos que después se olvidan, pero sin ellas no existiría ese conflicto. De hecho, se dice que los americanos entendieron la guerra de Vietnam cuando Walter Cronkite llegó allí con sus cámaras, ¿no? La polémica es sobre lo que ha pasado en Texas, en el tiroteo, en el colegio. Hay gente que plantea si no sería conveniente para la sociedad americana publicar fotografías con lo que un disparo de un AK-47 hace en la cara de un niño de 10 años, que es lo que ocurrió allí, ¿no? Hay un ejemplo que se cita mucho, que es el de Emmett Till, que es este chaval de 14 años que en el año 55 fue apaleado y tiroteado y asesinado por unos blancos que luego fueron absueltos por un jurado blanco, por cierto. Y su madre, en el entierro, decidió abrir el féretro para que el mundo pudiera ver los efectos de esa tortura y de esa masacre, ¿no? Unos meses después, Rosa Parks decidió no levantarse en un autobús y no ceder su asiento a un blanco, y años después los derechos civiles pues eran algo que avanzaba en Estados Unidos. Quiero decir que quizá una fotografía muy dolorosa pueda ayudar a cambiar el mundo. Yo no sé dónde estás tú en esta polémica en Texas, si tú crees que sería conveniente que los americanos vieran esas fotografías.
No lo sé, aunque ahora nos pusiéramos de acuerdo con nuestro invitado en cuál es el límite de la fotografía, 5 minutos después estaríamos en una situación que pondría en duda nuestro mismo límite ético. Yo creo que las fotografías deben impactar. Lo que no puedes es expulsarte. Si una fotografía está llena de casquería, tú, en caso de periódico de papel, pasarás, en caso de la web, pasarás con un clic. No, de alguna forma la fotografía tiene que atraparte, tiene que conmocionarte, tiene que dejarte no salir, te tiene que hacer pensar. Pero para eso tiene que haber un fotógrafo inteligente que sepa pensar también. No lo sé, igual una fotografía tiene que expulsar a toda la sociedad de un lugar de confort en el que está, que es pensar que las balas matan, pero no entiendes lo que significa morir, ¿no? No entiendes lo que significa matar a un niño de 9 años. Estamos hablando con Javier Bauluz, que es el primer español en ganar un premio Pulitzer, fotoreportero, fundador del medio digital Periodismo Humano. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde te sitúas tú en este debate? Pues yo me sitúo claramente en que hay que mostrar lo que sucede en el mundo. Luego, lo siguiente es cómo mostrarlo, ¿no? Yo hace muchos años que digo que intento que las fotos vayan al corazón y a la cabeza y no al estómago, ¿no? Y así, por lo pronto, se me están ocurriendo pues varias otras imágenes, pues por ejemplo la del cuerpo del niño Alan Kurdi digamos, en las costas turcas en 2015, que fue pues un poco como la niña de Vietnam, que movió a mucha gente. Por ejemplo, Oscar Camps de Open Arms se fue allí precisamente guiado por esa fotografía, ¿no? Pero yo puedo recordar otras pues, mías en Sarajevo, de Amela y Amel, dos niños de 8 y 10 años, corriendo por el cementerio de Sarajevo para ir a buscar, bajo mirada de francotiradores y a veces de bombazos, para ir a buscar los restos de comida del hospital Kosovo, ¿no? Yo creo que hay que mostrar las cosas, pero bueno, depende cómo, ¿no? No necesariamente. Hay una de las cosas que los fotoperiodistas nos pasa continuamente, que es, bueno, puedes estar viendo horrores absolutos, carnicerías absolutos, y sabes que eso no se debe mostrar así. Si mostráramos realmente lo que vemos, sería mucho más fuerte, ¿no? Entonces hay que buscar la manera, intentando pues siempre respetar la dignidad de las personas, ¿no? Ya, pero en un caso como este, en un caso de un país, por ejemplo, que no entiende lo que significa que haya tantas armas en la calle, ¿no crees que quizás sería casi no sé si un deber, pero bueno, una contribución a la sociedad, que la gente entienda lo que hacen las armas? Yo creo que sí. Yo creo que un buen fotoperiodista que hubiera podido entrar en una de las aulas donde estaban digamos los cuerpos, podría haber hecho un buen trabajo, que hiciera pensar y que hiciera sentir y que hiciera pues eso, reaccionar ante lo que es la realidad, ¿no? Y como digo, no hace falta mostrar, digamos, entrañas ni nada, ¿no? Y de hecho, pues a mí me sorprendió también que muchos de los niños han hablado de los sobrevivientes han hablado en entrevistas, evidentemente con permiso de los padres en este caso, contando, a mí me parece de lo más fuerte, pues eso, las experiencias de los niños, lo que vivieron, por ejemplo, ¿no? Que eso también sirve. Eso es algo muy importante, que es el cómo fotografiar. Yo recuerdo, no sé si se llama John Moore, un fotógrafo de Getty que estuvo en las hambrunas del Sahel, y en vez de fotografiar niños, que es lo más fácil, niños esqueléticos, él encontró una foto de una madre, creo que era la madre, que tenía un niño esquelético en brazos. Claramente el niño era un precadáver, y está cubierto, o sea, tapado por una especie de mosquitera, con lo cual eso ejercía un filtro, pero no restaba para nada el dramatismo la foto. Esa es una foto que te atrapaba, que no dejabas de verla, y mostraba perfectamente la realidad. Bueno, hay una de las fotos del Pulitzer mía, de Ruanda. Es una madre moribunda, que se le ve en los ojos la mirada, y el crío
Está tirada y el crío pues buscando el pecho de la madre para comer y llorando. Y yo creo que, vamos, que era muy claro de ese millón de personas que estaban muriéndose del cólera en 12 horas, ¿no? Por eso digo que hay que ver cómo se hace, ¿no? Y respecto ya sobre todo con el tema de de los niños, yo lo hago al revés, ¿no? Si nos borraran ahora mismo las imágenes de todos los niños que nosotros no hemos visto personalmente, tanto en fotografía como en vídeo, pues tendríamos muy pobre nuestro todo, ¿no? No podríamos ni ver las fotos de Cartier-Bresson en Francia de niños buscando el pan, o de Robert Capa en distintas guerras, o todas estas que estamos contando. Yo creo que las cosas hay que contarlas y el tema es siempre cómo hay que contarlas, ¿no? Sí, hay fotógrafos, Juan Carlos Tomasi, que es amigo de Ramón, dice que las imágenes nacen del respeto hacia lo humano. En este caso que hablamos, por ejemplo, en el caso de niños asesinados y una sociedad que no es consciente de lo que eso significa, de tener más armas que personas en circulación, ¿no? En este caso, obviamente, habría que contar con el permiso de los padres, que son los que tienen que decidir si quieren que esa fotografía, pues de alguna manera, sea un legado eterno y trágico a lo que pasó a su hijo, ¿no? Pero también puede ser respetar lo humano eso. Yo creo que sí, que es todo lo humano, no, o sea, nada humano nos es ajeno, y mostrar el dolor es una de las cosas que desgraciadamente tenemos que hacer continuamente, ¿no? Y que son las que pueden hacer reaccionar a sociedades ante determinadas cosas. Y además esto tú lo has vivido, que llegas a un sitio donde ha habido una tragedia, una matanza o muertos, y llegas al lugar donde está la familia velando el cadáver, tú vas con la cámara baja, en señal de respeto, te incorporas, y enseguida hay alguien que te hace un gesto, que fotografíes, que le des vida a ese muerto, ¿no? Porque son conscientes de para qué sirve esa foto. Sí, y efectivamente, eso es así. Y luego, digamos, cuando vas a la parte más débil, por ejemplo, de un conflicto, la gente está muy agradecida de que estés ahí, de que alguien se preocupe por ellos, ¿no? Y que salga lo que les está pasando. Entonces, vamos, yo eso lo tengo muy claro. Son como 40 años de esto, ¿no? Entonces, para mí está perfecto, así. Ya, oye, 40 años y la policía todavía a veces no te deja hacer tu trabajo en España. En tu suelo nacional, en Gran Canaria, ¿no? Surrealismo total. ¿Qué te pasó? Pues nada, que me ha caído la ley Mordaza después que es peor que el COVID, mucho peor. Digamos, no tanto, ¿no? Pero vamos. Y nada, pues después de estar 7 meses en Canarias cubriendo la ruta canaria de todo lo que pasaba, intentando cubrir, pues todos los días había confrontación pacífica, pero confrontación pues con nuestras queridas autoridades comandadas por el ministro Marlaska. Y bueno, pues no nos dejaban trabajar, protestamos, hicimos manifestaciones, de todo. Yo hice como 40 entrevistas denunciando aquello, y curiosamente el último día del muelle de Arguineguín como campo de concentración de migrantes, donde recordemos que llegó a haber 2.600 personas en 3.000 metros cuadrados durmiendo en el suelo, y bueno, y sin nada, sin abogados, estando más de 72 horas, o sea, todo tipo de vulneraciones de derechos que evidentemente no querían que fotografiáramos, ni que viéramos los periodistas. Y bueno, pues un día apareció, era el día que se había abierto el muelle y ya no había nada del campo de concentración había turistas, había pescadores, etcétera. Pues era la segunda patera que llegaba, barco de rescate de salvamento,
Y bueno, pues allí llegamos los periodistas a hacer nuestro trabajo. No había policías, no había nada, y de repente pues aparecen unos policías, se bajan corriendo y gritando como si pasara algo. Bueno, pues el objetivo éramos nosotros, y a mí pues uno de ellos, sin darme cuenta, mientras yo estaba hablando con otro, pues nada, me agarró del brazo y me tocó pues ese nervio que saben tocar muy bien, y me hizo daño, y al final acabé con 2 multas de la ley Mordaza de este señor, que me he enterado hace unos días de ello. Y pues nada, tendré que pedir al defensor del pueblo pues que diga algo, porque esto no es solo a mí, y es la ley Mordaza, que no quieren cambiar a pesar de lo prometido, y que vamos a seguir sufriendo esto, porque si te meten 1.000 euros de multa, como no te arriesgas, creo me han metido a mí, pues no está mal, ¿no? No. Javier Bauluz, que es fotoreportero, premio Pulitzer de fotografía, fundador del medio digital Periodismo Humano. Gracias, Javier, un abrazo. Venga, un abrazo, gracias. Suerte con la multa. Pues, alguien ha tenido que decir a esos policías, tenéis que prohibir que la gente, que un fotoreportero haga su trabajo. ¿Quién es, cómo de alto está ese alguien en el organigrama? A mí me gustaría saberlo. Yo creo que los policías están... Porque esa persona que está tan alto en el organigrama debería justo decir lo contrario. Oye, siempre dejar hacer su trabajo los fotógrafos. Yo creo que los policías están más o menos bien entrenados. El problema es quién les manda. Well, he was born in Alabama, but his family traveled right. And it was Panhandle, Florida, where they finally settled down. En este viaje que has hecho, Ramón, ¿has notado diferencia en el trato mediático en Alemania, en Francia, a tu regreso a España, o digamos en el nivel de preocupación sobre lo que ocurre en Ucrania? Sí. ¿O crees que se está olvidando en todos los países por igual? No, Alemania se siente muy primera línea, y Alemania tiene además frontera con su propia historia y sus propios demonios. De ahí todo el debate de enviar más armas o no. No para de prometer que envía armas y nunca las envía. Claro, Alemania tiene una situación muy difícil, no solo por la proximidad con el conflicto, sino por su propia historia. En los próximos minutos vamos a conversar con una periodista que conoce muy bien la presión que significa sacar a la luz verdades que incomodan. Su último libro va de eso, es una investigación exhaustiva sobre el lado oscuro del poder en Rusia. Tener la valentía de airear la corrupción es siempre muy arriesgado. Por eso nuestra invitada está sufriendo el acoso legal de varios magnates rusos que le han puesto una avalancha de demandas por difamación. Intentan intimidarla, intentan callarla, tiene que ir con escolta. Te presento a Ramón y también presento a nuestros oyentes a Catherine Belton, que es ex corresponsal del Financial Times en Moscú, autora de Los hombres de Putin, cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente, editado en España por Península. Y le agradezco mucho que nos acompañe desde Londres. Señora Belton, buenos días. Thanks so much for having me on. Muchísimas gracias por invitarme al programa. La publicación del libro le está costando un alto precio a usted en su vida personal y en su vida profesional, ¿no? Yes, I'm afraid nearly a year after it was published, we faced, me temo que sí. Casi un año después de su publicación nos enfrentamos a una serie de demandas. En la primera, Roman Abramovich, el propietario del Chelsea Club de Fútbol, anunció que nos iba a demandar por hacer lo que, según él, eran una serie de declaraciones falsas y difamatorias, incluida la acusación de que había comprado el Chelsea por orden de Putin para adquirir poder e influencia en Reino Unido. Dijo que esto no era cierto. Estaba muy enfadado por ello. A los pocos días de su comunicado se le unieron 2 oligarcas que apenas se mencionan en el libro, Mikhail Friedman y Piotr Aben del Grupo Alfa. También se le unió Rosneft, el campeón petrolero del Kremlin, Alisher Usmanov, otro multimillonario vinculado al Kremlin, que también amenazó con demandarnos, y otro multimillonario más también se unió a la contienda. Así que fue realmente muy intimidatorio y amenazante. También supuso un coste elevado el luchar contra las demandas por difamación en los tribunales del Reino Unido. Pensé que el editor tendría que retirar el libro de las estanterías, pero afortunadamente tuve mucha suerte. HarperCollins, mi editorial en Reino Unido, dijo: no,
Vamos a defenderlo. Apoyamos todo lo que has escrito. Contaban con un buen equipo de abogados, así que nos las arreglamos para luchar contra las demandas. En el caso de Abramovich, por ejemplo, al final llegamos a un acuerdo, haciendo cambios mínimos que nadie notaría, hasta que retiraron la demanda. En lugar de decir que Putin les ordenó adquirir el club, ahora pone que los 3 antiguos asociados dijeron que Putin podría haberles pedido que compraran el club, con lo que tienen más margen para poder negarlo. Pero ha sido una batalla muy dura. Fue un claro ejemplo para el Reino Unido de cómo los oligarcas con grandes bolsillos pueden abusar del sistema para amenazar e intimidar a periodistas como yo. Hay muchos periódicos británicos que han evitado escribir sobre los oligarcas rusos en general, porque es demasiado costoso y los riesgos legales son demasiado altos. Sí, pero esto es en el terreno legal. ¿En el terreno personal tiene miedo? ¿Sabes? Tuve mucha suerte. La mayor parte del tiempo que pasé escribiendo mi libro conseguí pasar desapercibida. También era una época diferente. Hice parte de la investigación antes de la Primera Guerra de Rusia contra Ucrania, antes de la anexión de Crimea. La mayor parte de mis reportajes, por ejemplo, sobre temas delicados en San Petersburgo y los primeros días de Putin como teniente alcalde en los años 90, los hice en 2013 y simplemente mantuve un perfil bajo. Solo hubo una vez en que me amenazaron físicamente y fue cuando estaba trabajando en un reportaje en Ginebra sobre un grupo de hombres que colaboraban estrechamente con Gennady Timchenko, el comerciante de petróleo vinculado al Kremlin y muy amigo de Putin. Según el Tesoro de los Estados Unidos, el dinero efectivo de Putin está bajo su control. Timchenko, por supuesto, lo niega. Esa es la única vez que me enfrenté a una amenaza física. Al estar trabajando en un libro, yo disponía de mucho tiempo para escribirlo y tuve la gran suerte de poder hablar con un amplio abanico de personas, por lo que la mayoría de mis fuentes se sentían cómodas hablando conmigo bajo la condición del anonimato. Pero durante el proceso judicial del año pasado, de amenazas legales, una de las fuentes con las que hablé también fue amenazada de muerte. Vamos a hablar de Putin, que es el personaje sobre el que versa el libro. Él empezó siendo un simple funcionario del KGB en Dresden, Alemania, pero supo llegar a lo más alto y ahí está. Me gustaría que después de esta investigación nos explicara cuáles son sus habilidades políticas, qué le ha permitido ese ascenso. A Putin se le da extremadamente bien ser un camaleón y además sabía integrarse muy bien, al menos durante su ascenso al poder, en el entorno que quisiera. Cuando trabajaba en la administración del Kremlin, a finales de los 90, era muy eficiente, muy silencioso, intentaba no llamar la atención, siempre era muy discreto. Se distinguía por ser poco ambicioso, a diferencia de los otros nidos de víboras que le rodeaban. Llevaba solo unos meses siendo jefe adjunto del Estado Mayor cuando le dijo a su jefe: puede que ya haya hecho todo lo que podía hacer. Quizás sea el momento de retirarme. Y esto no hizo más que pulir sus credenciales a los ojos del jefe del gabinete del Kremlin, porque veía claramente lo eficiente que era y, sin embargo, no tenía ninguna ambición. Así que les gustaba, era muy tranquilo, como he dicho, y cumplía con su trabajo. Cuando Yeltsin entró en crisis tras el colapso financiero de agosto de 1998, buscaban un sucesor. Era un momento bastante crítico para la familia Yeltsin porque se enfrentaban a su propia investigación penal por el uso de unas tarjetas de crédito que les había dado una empresa constructora suiza que había trabajado con miles de millones de dólares en contratos para reconstruir el Kremlin. Se enfrentaban realmente a un grave peligro. Entonces la Duma, dominada por los comunistas, quería destituir a Yeltsin y la situación era realmente muy precaria para ellos. De modo
decidió que estaban buscando desesperadamente a alguien que sucediera a Yeltsin. Pensaban que tenía que ser alguien quizás de los servicios de seguridad, debido a todo el caos que había acompañado a los años de Yeltsin en la transición a la democracia. Valentín Yumashev, su jefe de gabinete, dijo aquella frase de: en los años 90 nos tragamos tanta libertad que casi nos envenenamos con ella. Así que entre los miembros de los servicios de seguridad, Putin era el que parecía joven, parecía progresista y sobre todo parecía leal. Era el que podía protegerlos. En aquel momento, cuando se enfrentaban al ataque, Putin era el jefe del FSB y desempeñó un papel clave al ayudar a eliminar al fiscal general que perseguía a la familia Yeltsin por las acusaciones de corrupción. Esto consiguió elevar su prestigio. Le veían como uno de los suyos. Le veían joven, progresista. Se le daba muy bien defender de boquilla los valores democráticos y las ideas económicas liberales. Y pensaron que iba a ser el que continuara el legado de Yeltsin. Por desgracia, como sabemos ahora, estaban muy equivocados. Usted hace un retrato psicológico de Putin en el libro. Dice que es un hombre acomplejado, envidioso, que es una mala combinación. Ana Politkovskaya decía que tenía un narcisismo en el cuerpo equivocado. ¿Cree que este personaje, cómo está afrontando la realidad que se vive ahora mismo en Ucrania? Sí, desgraciadamente. Cuando la familia Yeltsin lo eligió y junto a él al clan de antiguos oficiales del KGB de San Petersburgo, puede que tomaran la peor decisión posible. Otro candidato por aquel entonces era Sergei Stepashin, que también pertenecía a los servicios de seguridad, pero era del lado de Moscú. Era mucho más liberal. O incluso Yevgeny Primakov, que era un dinosaurio de la era soviética perseguido por cargos de corrupción, habría sido mejor porque, de nuevo, era de Moscú. Era un caballero, se habría ceñido a las reglas, no habría destrozado el libro de reglas global como lo han hecho Putin y su clan de oficiales de los servicios de seguridad de San Petersburgo. Putin y sus hombres de la KGB, a los que llevó al poder, eran todos de San Petersburgo y tienen un complejo de inferioridad. Son de la segunda ciudad de Rusia. Una vez me dijo un exoficial de alto rango de la KGB que trabajó con Putin en los años 90, o al menos lo intentó, que al final dejó de trabajar con ellos porque se dio cuenta de lo despiadados que eran, de que no se detendrían ante nada para obtener el poder. En aquellos días estaban trabajando en la construcción de una nueva terminal petrolera en San Petersburgo que estaría fuera de las manos de las bandas del crimen organizado que entonces corrían desbocadas por la ciudad. Pero entonces Putin recibió una seria amenaza de una de estas bandas. Fue tan grave que tuvo que enviar a sus hijas a un lugar seguro en Alemania. Y al final, para asegurarse el control de los flujos de caja de la ciudad, en lugar de seguir luchando contra el crimen organizado, se unió a la más poderosa de todas. Unió fuerzas con el grupo de crimen organizado Tambovska y juntos se hicieron con el control de la terminal de petróleo, con el control del puerto marítimo estratégico de la ciudad, con el control de las redes de distribución de petróleo de la ciudad. Como dijo un antiguo oficial de alto rango de la KGB de Moscú, estos son tipos que no se detendrán ante nada para adquirir el poder. Se sienten inferiores porque no están tan bien educados como los de Moscú, y eso los ha vuelto aún más despiadados. Y ahora hemos visto cómo Putin y los hombres que le rodean, los de la KGB de San Petersburgo, gobiernan el país. No se detienen ante nada para acumular y preservar su propio poder. Explíquenos un poco cómo funciona ese aparato del Estado. Usted en el libro cuenta que se ha convertido algo así como en una empresa, ¿no? En el Kremlin Sociedad Anónima, de alguna manera, en la que el sector energético es la pieza más valiosa y lo que le proporciona más poder. Sí, tan pronto como Putin y sus hombres del KGB llegaron al poder, hablamos de Nikolai Patrushev principalmente, que es su jefe del FSB con el que sirvió en la división de contrainteligencia
inteligencia de Leningrado a finales de los años 70 y un montón de otros que se trajo también, no tardaron en darse cuenta de que tener el control de los flujos de efectivo estratégicos del país era la clave para mantener el poder. Y el flujo de efectivo más lucrativo y estratégico de todos es, por supuesto, el sector energético del país, es decir, el petróleo y el gas. Y lo lograron metiendo en la cárcel al que entonces era el hombre más rico del país, Mikhail Jodorkovsky, y cargándole cifras enormes de impuestos atrasados por los mismos esquemas fiscales que todos los barones del petróleo utilizaban en aquel entonces. Lo convirtieron en un ejemplo y luego desmantelaron y se hicieron con su compañía petrolera pieza por pieza. Esto lograría varios objetivos. En primer lugar, amedrentó al resto de los oligarcas de la época de Yeltsin. Todos tenían miedo de correr la misma suerte y que estos mismos cargos por impuestos atrasados pudieran ser aplicados a todos y cada uno de ellos. Así que todos los oligarcas de la época de Yeltsin se dieron cuenta de que tenían que someterse al Kremlin de Putin, a los hombres del KGB, para mantener sus fortunas. Acabaron siguiendo las órdenes del Kremlin. Uno de estos magnates de la época de Yeltsin me dijo: mira, si recibo una llamada del Kremlin diciendo que me gaste 1.000 o 2.000 millones de dólares en este o aquel proyecto estratégico, no me puedo negar. Hay que cumplir. Así que todos estos tipos se vieron obligados a compartir su riqueza con el Kremlin, independientemente del sector en el que estuvieran. Y esto permitió a Putin y a sus hombres acumular poder sobre Rusia. Eliminaron a los rivales, se fueron haciendo con los flujos de caja. La expansión de su red económica se expandió mucho más allá de la petrolera Yukos de Jodorkovsky. Con ese dinero en efectivo pudieron comprar ciertas elecciones regionales para asegurarse de que fueran a favor del Kremlin y así pagar la propaganda estatal. Y entonces, una vez que había logrado una masa crítica en Rusia, podían empezar a desviar algunos de estos flujos de dinero o someter a los llamados oligarcas a su mando y utilizar el dinero para socavar y corromper a sus rivales en Occidente, comprando y corrompiendo a funcionarios aquí. Hablaba usted antes al principio de la penetración económica de Putin y sus oligarcas en el mundo occidental y acaba de decir esto, que también hay una penetración política con ánimo de influir en las políticas y un ejemplo claro podría ser Donald Trump. Yes, indeed. I think Donald Trump has a very long-standing relationship. Sí, efectivamente. Creo que Donald Trump tiene una larga relación con Rusia que se remonta a la época soviética, cuando fue invitado por primera vez por el embajador soviético en Estados Unidos a visitar Moscú. Uno de los aliados del KGB de Putin me dijo que Donald siempre había tenido predilección por las mujeres eslavas. Creo que estaba impresionado por la arquitectura, la hospitalidad. Le encantaba. Y cuando regresó de ese viaje a finales de los 80, escribió una carta abierta que se publicó en varios periódicos estadounidenses, en la que hacía una especie de lista de deseos de la KGB soviética para que Estados Unidos rompiera sus relaciones más estratégicas con Japón o con Arabia Saudí. Así que él lleva esa trayectoria desde hace mucho tiempo y creo que su imperio inmobiliario y su imperio de casinos se convirtieron en frentes muy convenientes para las operaciones de la inteligencia rusa, para que el crimen organizado ruso blanqueara su dinero a través de ellos, particularmente después de 2001, después de los ataques del 11 de septiembre o los ataques terroristas en el World Trade Center. Los Estados Unidos cambiaron sus regulaciones bancarias, lo cual dificultó que la inteligencia rusa y el crimen organizado canalizaran dinero a través del sistema bancario estadounidense. Así que el sector inmobiliario de alto nivel se convirtió en el nuevo canal de preferencia y Donald Trump parecía tener muy pocos escrúpulos respecto a quienes trabajaban con él. Algunos de sus socios en una de sus mayores empresas, Barak, procedían del crimen organizado ruso. También tenían contactos en la cúpula de la
inteligencia rusa. Y uno de sus propios ejecutivos dijo que a Donald no le importaba de dónde venía el dinero, siempre y cuando él estuviera recibiendo una parte. Claro, usted ha hecho este retrato psicológico de Putin, ha vivido mucho tiempo en Rusia y conoce perfectamente el país, ha escrito este libro. ¿Puede imaginarse hacia dónde va Rusia en los próximos 10 o 15 años, no ya después de la guerra en Ucrania? Yeah, I mean, obviously, Putin's decision to go to war in Ukraine. Sí, obviamente. La decisión de Putin de entrar en guerra en Ucrania sorprendió y conmocionó a todo el mundo, a excepción, al parecer, de la inteligencia estadounidense, que era la única que se esperaba este giro de los acontecimientos. Ninguna de las personas con las que he hablado en Moscú, la mayoría de la élite económica, imaginaba que fuera a dar un paso tan radical. Todos pensaban que se comportaría como lo ha hecho anteriormente, como con la anexión de Crimea. Entonces también tenía 150.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania, pero entonces se abstuvo de una invasión a gran escala porque sus asesores le dijeron que no tenía suficiente apoyo sobre el terreno en Ucrania y también que la respuesta occidental sería muy fuerte. Y esta vez creo que a medida que ha ido gobernando se ha vuelto excesivamente confiado. Su dominio del poder es ahora tan increíble que su gente solo le dice lo que quiere oír y por lo tanto destruye la cadena de información que está recibiendo. Es posible que haya creído en errores en los informes del FSB que decían que tenía apoyos sobre el terreno en Ucrania, que los ucranianos le recibirían con los brazos abiertos, que su presidente, Zelensky, huiría a la primera señal de las tropas rusas. Y de hecho hay indicios de que los rusos creían que podrían hacerse con el control de Kiev en el plazo de 3 días, que se acabaría el juego. La mayoría de los gobiernos occidentales también lo creyeron. Se negaron a suministrar el armamento que necesitaba Ucrania porque pensaban que iba a caer inmediatamente en manos rusas. Y aunque esa situación ha cambiado ahora, al principio parecía un error estratégico muy grande de Putin, un gran fallo de cálculo, como si se hubiese jugado todos sus progresos de los últimos 20 años en esta apropiación de tierras en Ucrania, arrastrando a su ejército al fango. La cifra de muertos del ejército ruso fue enorme en las primeras semanas de la guerra. Sin embargo, es un estratega muy hábil y hemos visto que ahora se ha reorientado y su ataque está mucho más concentrado en el este de Ucrania para adquirir el control de la región del Donbass. Ha concentrado allí una inmensa potencia de fuego de artillería. Los ucranianos ahora están sufriendo, están perdiendo muchos hombres. Necesitan más armas de Occidente. También necesitan $7.000 millones al mes solo para mantener el país en funcionamiento. Y la ayuda extranjera se está poniendo difícil porque aunque Occidente ha respondido muy duramente con sanciones, esto también ha hecho que suban los precios de la energía. Y Putin ahora mismo cree que puede ganar a largo plazo, que va a ser para él. Es una larga guerra de desgaste y piensa que Occidente será el primero en pestañear, que nuestros políticos, en algún momento, dejarán de apoyar a Ucrania porque no podrán permitírselo porque habrá una crisis del coste de la vida. Los precios de la energía se están disparando, así que puede que decida esperar. Putin lleva 20 años gobernando Rusia porque él ha sido el guardián de la estabilidad en un sistema en el que los multimillonarios con buenas conexiones podían ganar enormes cantidades de dinero siempre y cuando permanecieran leales al Kremlin. Pero su papel ahí fue el de mantener la estabilidad. Su invasión de Kiev, de Ucrania, ha cambiado todo eso de la noche a la mañana y eso crea una gran tensión. Y aunque las sanciones occidentales aún no han tenido un impacto inmediato en la economía rusa, va a empezar a verse afectada. El jefe del Banco Central ha advertido que la inflación se va a disparar por encima del 20%. Sabemos que Rusia se va a enfrentar a su
recesión más profunda en 30 años. Todo esto es territorio desconocido para Putin, así que se va a enfrentar a desafíos desde dentro de su propio círculo. Y también hay grandes dudas sobre su salud. Todos hemos visto lo pálido que ha estado. Hemos visto las fotos de él agarrando la mesa. No parece el mismo y, como me dijo recientemente un oligarca ruso, parece que la carrera para sucederle ya ha comenzado. De modo que sí, quien quiera puede adivinar lo que va a ocurrir a continuación. Y estaremos esperando saber cómo se resuelve ese futuro. Catherine Belton, que es ex corresponsal del Financial Times en Moscú, autora de este libro, Los hombres de Putin, cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente, editado en España por Península. Señora Belton, mil gracias y suerte en el futuro, sobre todo con tanta demanda y tanta protección personal. Un abrazo. Muchas gracias. Thanks, guys. Thanks for doing it. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.